finales del pasado mes de octubre visitaba Gran Canaria el periodista y escritor colombiano afincado en Francia, Hernando Calvo Ospina. Invitado por la Plataforma Canaria de Solidaridad con los Pueblos, Calvo Ospina presentó al público de la isla dos de sus trabajos documentales dedicados a la guerra económica dirigida contra Venezuela y contra Cuba. Aprovechando esta visita, charlamos con él sobre estos trabajos, sobre el compromiso político e intelectual de los periodistas situados a contracorriente del discurso hegemónico y sobre la situación creada en Colombia tras la desmovilización de la guerrilla de las FARC. Calvo Ospina efectuó revelaciones inéditas sobre el llamado proceso de paz de Colombia que por su importancia les ofrecemos a continuación íntegramente en la primera parte de una entrevista que continuaremos publicando en los próximos días. Tu documental hablas también, eres colombiano, y hablas de cómo se está utilizando a Colombia como punta de lanza contra Venezuela. En un momento determinado lo podría utilizar el ejército de los Estados Unidos, que tiene bases militares en Colombia, pero también a través de los paramilitares. Me gustaría saber qué opinas de la situación de de Colombia, donde ha habido una desmovilización de la guerrilla que actuaba también impidiendo, de alguna manera, taponando esas posibles agresiones contra Venezuela, pero donde siguen matando a sindicalistas, activistas sociales, incluso más que antes. Mira, las negociaciones con la guerrilla colombiana, es la segunda vez que lo voy a contar así públicamente, tenían dos aspectos muy centrales. Las negociaciones, quien dieron la orden y lo permitieron fue el gobierno de Estados Unidos. Y porque creían de que ya podían vencer a la guerrilla por los golpes que le habían dado a su alta dirección. Le habían matado ya bastantes cuadros, 3 comandantes le habían matado ya. Pero tenían dos intenciones muy fundamentales para esta negociación. Una de ellas era que los chinos se estaban apoderando de sectores y regiones muy estratégicas a nivel de recursos naturales, de petróleo, de madera, de oro, de esmeraldas. Y la guerrilla no tiene nada contra los chinos. A mí nosotros no conocemos que un chino le haya pegado a un latinoamericano y que haya venido el ejército chino o los servicios de seguridad chinos a reprimir en América Latina hasta ahora. No lo sabemos. En cambio sí tenemos la experiencia con Estados Unidos. Entonces los chinos estaban llegando a las regiones donde estaba la guerrilla, que a ver sí no podían entrar los Estados Unidos. Llegaban los chinos, saludaban, como siempre son tan amables los chinos, comenzaban a explotar lo que estaban explotando, pero también ponían una escuelita, que vaya, yo no sé si servía mucho, no servía, pero la ponían, su centro médico, y el campesino no necesita más. El campesino necesita tu pedacito de tierra, una escuelita para dar educación a sus hijos, para que no sea tan ignorante en términos de formación académica, como el papá, y su centro médico para que la campesina no se muera en el parto, y que sus hijos no se mueran por una diarrea. Y de ahí para el campesino no necesita más. Entonces, los chinos poco a poco se estaban metiendo ahí como se metieron en el África y se han metido en todas partes. Y entonces los Estados Unidos estaban perdiendo mucho espacio. Entonces, una era que las FARC se desmovilizaran, la guerrilla se desmovilizara, para los Estados Unidos poder entrar, que es lo que van a hacer ahora y ya lo están haciendo, ahora después de que se movilizaron. Esas fueron las primeras cosas. Pero más que eso, el objetivo más importante que tenían era desarmar a las FARC para dar un golpe de Estado a Chávez y que las FARC no pudieran venir a apoyar a Chávez. Porque este plan era para Chávez. Lo que pasa fue que las negociaciones se demoraron mucho, se extendieron durante muchos años. Eso era sabido, era un secreto a voces que en el momento en que se le diera un golpe de Estado a Chávez, de que hubiera una guerra civil en Venezuela, la guerrilla colombiana iba a entrar a Venezuela a apoyarlos. Y la guerrilla colombiana tiene una experiencia de 50 años, y la guerra en Venezuela no iba a ser una guerra normal, iba a ser una guerra de guerrillas. Era una guerra de territorios. Y la guerrilla colombiana tiene una experiencia en eso increíble. Entonces, antes que los chinos, era desmovilizar las FARC para dar un golpe de Estado en Venezuela. Ya los tienen desmovilizados. Y toda esa franja, la guerrilla colombiana, las FARC y el ELN,
estaban situados en toda la frontera colombiana y eran una especie de tapón para el paramilitarismo, porque el paramilitarismo colombiano son los hijos directos del ejército colombiano, entrenados por los israelíes, entrenados por los ingleses y por Estados Unidos, financiados con el narcotráfico. Eso lo saben, eso. Los primeros israelíes que fueron a entrenar a paramilitares colombianos eran paramilitares de Pablo Escobar, pagados por ellos, y que nos entrenó eran ingleses e israelíes. No es invento mío, eso está en los documentos. Y quien hizo a los paramilitares de la mafia, ese poder que tienen ahora tan tremendo, fueron esta gente de Estados Unidos y la mafia colombiana. Además, repito, eso no lo digo yo, eso está muy bien escrito en un informe que hizo una persona que hace poco fue el jefe del Departamento de Estado, John Kerry, hizo el informe en 1986, donde él reconoce, nosotros hicimos terroristas a la mafia colombiana, e hicimos grandes a la mafia colombiana. Pero entonces ha habido ingenuidad, o por lo menos una interpretación infundadamente optimista sobre el tema del proceso de paz en Colombia. Ha sido una cuestión muy bien hecha. Yo, me da pena decirlo, pero felicito de manera ni irónica al gobierno colombiano, al gobierno de Estados Unidos, cómo hicieron las cosas. Le dieron un golpazo tremendo a las FARC. ¿Cómo es posible que se desmovilicen y los paramilitares están ahí? Además, donde las FARC se desmovilizaron, los paramilitares entraron. Toda la frontera venezolana está llena de paramilitares ahora, sin quien les saca contrapeso. Es de los principales problemas que tiene Venezuela ahora a nivel de seguridad. Y sobre todo ahora que ganaron estas gobernaciones, que son las gobernaciones de la frontera. Que además históricamente es Colombia que se ha querido apoderar de la frontera para podérselo entregar a Estados Unidos. Eso es histórico, eso no es de ahora, que Colombia tiene esa intención, o que Estados Unidos tiene esa intención por intermedio de Colombia. Eso viene desde comienzos del siglo pasado. Reforma agraria no va a haber. Estaba escrito en las negociaciones de que el sistema económico no se va a tocar, de que el sistema militar en Colombia no se va a tocar. Entonces, ¿para qué diablos? ¿Para qué? La situación de Colombia hoy es, a nivel social, económico y político, es peor que hace 50 años cuando nacieron las FARC. Y las FARC nacieron por los problemas económicos, políticos y sociales. Y la ELN también. Y se entregan cuando los problemas están, estoy tirando la palabra entregar, qué pena, y se desmovilizaron cuando estos problemas hoy son más graves. Ahora, lo que dicen es que, ¿qué hacían? Es la otra pregunta. Si no se desmovilizaban, ¿qué hacían? Pero tuvieron tiempo para pensarlo. Además, ellos sabían que los están desmovilizando para apoderarse de los territorios de ellos y para atacar a Venezuela. Eso lo sabía. Lo más tremendo también es Venezuela aportó todo. Chávez y Maduro aportaron todo, pero todo para este proceso de paz. Arriesgaron la propia seguridad de la nación, Chávez y Maduro, en este proceso. Y ahora el presidente Santos, ni les ha agradecido y está preparando todo para invadirlos. Porque yo no entiendo, y yo repito, yo he tratado de investigar qué genes tiene la oligarquía colombiana. Una oligarquía violenta como ninguna otra oligarquía latinoamericana, intransigente políticamente como ninguna otra. Ellos viven de la intransigencia y de la sangre de la mayoría de la gente. Presidente Santos, la familia del presidente Santos se hizo millonaria matando a los campesinos cafeteros de 1930 a 1940, cuando el café se volvió el principal producto de exportación y de financiamiento de la economía colombiana. Ellos hicieron así, como hoy se están haciendo ricos, hicieron los Uribe, el presidente Uribe y compañía. Ahora, yo no entiendo por qué tienen que armarle una guerra a Venezuela, y cómo es posible que les quiten un problema de encima como el de las FARC. Venezuela ayuda y ahora les están dando el golpe por la espalda. No sé qué va a pasar en Colombia, en todo caso, creo que lo decías, en lo que va de este año han matado más guerrilleros desmovilizados que cuando estaban armados. Además hay un problema más delicado, es que cuando existían las FARC como estructura político-militar,
los militantes, los combatientes, tenían una disciplina militar, eran un ejército, actuaban como un ejército, eran un ejército. Ahora no, ahora son militantes de un partido político, no hay la disciplina militar. Y se van a seguirlos matando. Pero además no solamente es que los sigan matando, es que en Colombia se mata más por hambre. Y la mayoría, y creo que muchos campesinos que salieron de ahí, porque la mayoría de las FARC eran campesinos, no van a tener tierras. Y un campesino que hace sin tierras, es nada. Es como un pescador sin río o un pescador sin mar, es nada. ¿Qué van a hacer esta gente? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a dejar matar? No, van a tener una experiencia militar. ¿Se van a dejar morir de hambre? Pues no. O sea, tristemente, si el gobierno, el Estado colombiano, no hubiera el problema que se va a venir encima, estos campesinos o se vuelven paramilitares, o hacen bandas para poder sobrevivir, bandas armadas para poder sobrevivir, o se vuelven al monte. Porque yo con experiencia militar, sí, viendo cómo están matando a mis compañeros en la legalidad, yo vuelvo y pego para el monte. Y conseguir armas en Colombia es muy fácil. Y además con la experiencia que tienen es tremendo. O sea, yo no entiendo esa oligarquía colombiana. Yo no la entiendo. O sea, ¿para qué desmovilizan a esta gente? Y además, también ya es un problema esa desmovilización. Si no se cumplen con lo que se firmó para Ecuador, para Panamá y para Venezuela, es un problema porque toda esta gente se va a venir, tienen que hacer algo. Legalmente o como bandas armadas. Va a pasar, yo creo que, y espero que no, espero de todo corazón que esto no suceda, pero estamos en camino a que suceda lo que sucedió en El Salvador después de que se desmovilizó la guerrilla. En El Salvador se terminó con una guerra militar, guerrillera, y ahora se vive una guerra económica. La violencia en El Salvador es tremenda. ¿Por qué? Porque no hay alternativa económica. O sea, se silenciaron los fusiles y se encendieron los fusiles del hambre, los fusiles de la necesidad. Las bandas que hay en El Salvador son terribles. Eso va a pasar en Colombia, están todas las posibilidades para eso. Y quien lo va a pagar en parte son los países vecinos y la misma Colombia.